Empujé el documento de renuncia de derechos legales a través de la mesa de conferencias de caoba. Miré a mi madrastra a los ojos y le dije que no iba a financiar los fracasos financieros de su hijo ni un solo día más. La habitación se quedó en un silencio absoluto, denso y tenso. Mi abogado, sentado a mi izquierda, asintió levemente con la cabeza mientras ajustaba sus gafas. La abogada de Evelyn abrió la boca, completamente sorprendida, mirando los papeles desparramados. Evelyn se enderezó en su silla de cuero, con los ojos llenos de una furia fría que intentaba camuflar de inmediato con lágrimas falsas y un pañuelo de seda. Ella sabía perfectamente que yo no era una persona fácil de quebrar, pero aún así intentaba montar su teatro habitual frente a los profesionales legales. Clara, por favor, sé razonable, dijo con voz temblorosa, tocándose el pecho con un dramatismo ensayado. Tu padre habría querido que fuéramos una familia unida tras su partida. Chad solo necesita una última oportunidad para levantar su negocio y salir adelante. Esa casa en el lago Tahoe es lo único que nos queda de su memoria, es nuestro hogar. Esa casa es mía, Evelyn, respondí con una calma total, manteniendo mi ritmo cardíaco bajo control estricto. Mi padre la construyó con mi madre biológica mucho antes de que tú aparecieras en nuestras vidas con tus deudas ocultas. Whitehall no tiene un negocio real. Tiene una deuda de juego masiva que tú esperas que yo pague firmando este papel de renuncia. No va a pasar, ni hoy ni nunca. Mi nombre es Clara, tengo 29 años y trabajo como auditora de logística corporativa para una firma internacional de auditoría. Mi trabajo diario consiste en analizar cadenas de suministro complejas, revisar minuciosamente miles de datos, encontrar ineficiencias ocultas, detectar fraudes internos y corregir errores millonarios utilizando únicamente datos fríos y hojas de cálculo avanzadas. Soy una persona extremadamente lógica, disciplinada, paciente y observadora. No me muevo jamás por impulsos emocionales ni por chantajes sentimentales. Mi ética de trabajo impecable la heredé directamente de mi padre, un hombre que empezó desde lo más abajo en la industria de la construcción pesada y que construyó un patrimonio sólido a base de puro esfuerzo diario. Mi situación financiera actual es perfecta gracias a mi propio esfuerzo. No tengo deudas de ningún tipo. Poseo un fondo de emergencia para 6 meses y tengo una propiedad de inversión que se paga sola mes a mes. Mi vida estaba perfectamente organizada y bajo control hasta que mi padre falleció hace exactamente 3 meses debido a una enfermedad neurodegenerativa agresiva que apagó su mente brillante de forma progresiva durante los últimos 2 años de su vida. Cuando mi padre se casó con Evelyn hace 8 años, yo supe exactamente qué tipo de persona era ella desde el primer segundo. Era encantadora, educada y dulce en la superficie, pero profundamente manipuladora, interesada y vacía por dentro. Trajo consigo a su hijo Todd, que ahora tiene 31 años y sigue viviendo como si tuviera 15. Todd es la definición perfecta de un parásito social, flojo, arrogante, con un sentido de derecho desmedido sobre el esfuerzo ajeno y una incapacidad crónica para mantener un empleo estable por más de 3 meses seguidos. A lo largo de los últimos 6 años, Todd intentó lanzar una línea de ropa urbana, un negocio de minería de criptomonedas y una supuesta agencia de marketing digital. Todos y cada uno de esos proyectos fracasaron estrepitosamente porque se gastaba el dinero de los inversores en ropa de diseñador, cenas caras y coches de lujo alquilados antes de conseguir siquiera un solo cliente real. Mi padre, que odiaba el conflicto doméstico y amaba ciegamente a Evelyn, pagó esas deudas una y otra vez, perdonándolo todo y esperando ingenuamente que el chico madurara. Durante la infancia y juventud de Todd, Evelyn siempre lo protegió de cualquier consecuencia real de sus actos. Si Todd robaba en la escuela, Evelyn iba a gritarle a los profesores alegando persecución. Si Todd chocaba el coche familiar por conducir a exceso de velocidad, Evelyn le decía a la aseguradora que el otro conductor tenía la culpa absoluta. Esa falta total de límites reales creó un monstruo egoísta. Cuando mi padre empezó a enfermar gravemente y a perder la lucidez, la manipulación de Evelyn y Todd se intensificó de forma alarmante y descarada. Aprovechando que la memoria a corto plazo de mi padre fallaba constantemente, empezaron a aislarlo del resto del mundo, incluyéndome a mí. Lo mudaron de la espaciosa habitación principal de la casa del lago a un pequeño cuarto de servicio húmedo en la planta baja, justo al lado del ruidoso cuarto de máquinas, con la burda excusa de que las escaleras de madera eran demasiado peligrosas para su equilibrio físico. En realidad, solo querían el enorme dormitorio principal con vista al lago para Todd, quien se instaló allí de inmediato con su enorme televisor, sus consolas de videojuegos y su estilo de vida caótico y ruidoso, sin importarle el descanso del hombre que pagaba el techo bajo el cual dormía. Mientras mi padre se deterioraba físicamente, yo no me quedé de brazos cruzados mirando el desastre.
Sabía perfectamente que la confrontación directa e impulsiva no funcionaría con personas tan frías y manipuladoras como Evelyn y Todd, así que decidí utilizar mis habilidades profesionales en el ámbito privado. Durante los últimos 6 meses de vida de mi padre, realicé una auditoría digital completamente silenciosa y exhaustiva de todas sus cuentas bancarias personales y de la empresa de construcción inactiva que aún mantenía abierta legalmente. Lo que descubrí al rastrear los extractos bancarios fue una explotación financiera sistemática y despiadada. Evelyn había estado retirando miles de dólares en efectivo de los cajeros automáticamente cada semana, y la tarjeta de crédito principal de mi padre registraba cargos constantes en tiendas de ropa de lujo, joyerías y restaurantes exclusivos de la ciudad que claramente correspondían al estilo de vida desenfrenado de Todd. En total, sumando cada movimiento sospechoso, encontré $94,000 en transacciones fraudulentas o completamente injustificadas que vaciaron los ahorros líquidos de mi padre, anticipándome a lo que vendría. Me coordiné en secreto con un abogado de gran prestigio especialista en herencias complejas mucho antes de que mi padre falleciera. Bloqueamos legalmente cualquier intento desesperado de Evelyn de cambiar el testamento original o de modificar el poder notarial general utilizando la firma debilitada de mi padre. El testamento de mi padre era sumamente claro y no dejaba espacio a dobles interpretaciones. La casa del lago Tahoe, valorada en $1.4 millones, y el control absoluto de las cuentas de la empresa corporativa pasaban directamente a mí como su única hija biológica y legítima heredera. A Evelyn se le otorgaba únicamente una pensión mensual vitalicia moderada, extraída de un fondo de inversión específico, siempre y cuando no impugnara el testamento ni causara problemas legales. Pero la codicia de Evelyn y Todd no tenía límites racionales. Ellos querían la propiedad total y absoluta de la casa del lago para poder venderla de inmediato al mejor postor y pagar los $300,000 que Todd le debía a prestamistas locales muy peligrosos debido a sus malas decisiones en salas de juego privadas. El día después de la tensa reunión en la oficina del abogado, decidí conducir durante 3 horas hasta la casa del lago para inspeccionar el estado real de la propiedad y comenzar el inventario legal detallado de los bienes de mi padre, tal como me correspondía por ley. Al llegar a la entrada de la propiedad, me encontré con una escena que me encendió todas las alarmas de inmediato. Una enorme camioneta negra con un remolque de carga estaba estacionada justo en la entrada principal de la casa. 2 hombres corpulentos y con herramientas estaban enganchando la lancha clásica de madera de mi padre, una Century Resort de 1968 que él había restaurado con sus propias manos durante casi 5 años de trabajo minucioso. Todd estaba de pie junto a ellos, fumando un cigarrillo con aire de suficiencia y firmando un contrato falso sobre el capó de la camioneta. ¿Qué crees que estás haciendo, Todd?, pregunté en voz alta, bajándome de mi coche con el teléfono celular ya en la mano, activado en modo de grabación de video para registrar cada segundo de la interacción. Todd se giró lentamente, me miró con un desdén absoluto y soltó una carcajada burlona mientras expulsaba el humo del cigarrillo en mi dirección. Estoy vendiendo este pedazo de chatarra vieja y rústica, Clara. Mamá me firmó el permiso esta mañana. Necesitamos espacio libre en el garaje para meter mis motocicletas nuevas. El comprador me va a dar $45,000 en efectivo ahora mismo, así que no molestes. Miré fijamente al comprador, un hombre de mediana edad que comenzó a ponerse visiblemente incómodo al notar que la cámara de mi teléfono celular apuntaba directamente a su rostro y a las placas de su camioneta. Señor, le dije con una voz firme, profesional y carente de cualquier emoción. Esta propiedad inmobiliaria y absolutamente todo lo que se encuentra dentro de sus límites territoriales está bajo un proceso estricto de sucesión testamentaria oficial. Yo soy la única heredera legítima y la albacea nombrada por el juez para custodiar los bienes de mi padre. Este hombre que tiene enfrente no es dueño de esta lancha ni de un solo clavo de este terreno. Si usted decide llevarse ese remolque hoy, está participando conscientemente en un delito grave de hurto mayor de activos en proceso de sucesión. La policía local llegará aquí en menos de 10 minutos si usted no desengancha esa lancha de inmediato. El comprador no lo dudó ni 2 segundos tras escuchar mis palabras técnicas y notar mi seguridad. Miró a Todd con furia, le arrebató el fajo de papeles falsos de las manos y ordenó a su empleado que soltara el remolque de inmediato sin perder tiempo. A mí no me metas en tus malditos fraudes y problemas familiares, muchacho, le gritó con fuerza a Todd antes de subirse a su camioneta de un salto, encender el motor y salir de la propiedad a toda velocidad, levantando una densa nube de polvo y dejando las marcas de los neumáticos en el suelo. Todd se puso completamente rojo de la ira pura. Caminó de forma agresiva hacia mí, invadiendo por completo mi espacio personal e intentando levantar la mano para quitarme el teléfono celular a la fuerza. Di un paso firme hacia atrás con total calma,
manteniendo la lente de la cámara fija en sus ojos inyectados de sangre. Eres una maldita perra egoísta, Clara, gritó con todas sus fuerzas, con las venas del cuello infladas por el esfuerzo. Mi madre ha cuidado a tu viejo decrépito durante años enteros mientras tú te escondías en tu oficina de la ciudad jugando con tus estúpidas hojas de cálculo. Nos corresponde esta casa por derecho de sacrificio y nos corresponde todo lo que hay dentro. No vas a venir aquí a quitarnos lo que ya es nuestro por derecho propio. Entra en la casa y cállate, Todd, le respondí sin alterar lo más mínimo mi tono de voz ni mostrar un solo signo de miedo. Hablaré seriamente con Evelyn esta misma noche para aclarar los términos legales. Esa misma noche, mientras cenaba en un hotel cercano, recibí una llamada telefónica de Evelyn. No había gritos histéricos en su tono, lo cual me sorprendió. Solo se escuchaba una voz fría, monótona y extrañamente corporativa que no encajaba con su personalidad habitual. Clara, has causado demasiados problemas innecesarios hoy y has humillado a mi hijo. Todo está muy afectado psicológicamente por tu culpa. Hemos tomado una decisión familiar definitiva. Ya no eres bienvenida en la casa del lago Tahoe bajo ninguna circunstancia. Hemos contratado a un cerrajero y cambiamos todas las cerraduras de la propiedad esta tarde. Si intentas poner un pie dentro del terreno, llamaremos de inmediato a la policía del condado para que te arreste por allanamiento de morada. Colgué el teléfono de inmediato sin responderle una sola palabra. No lloré, no me desesperé ni sentí que el mundo se derrumbaba. Sabía exactamente qué paso legal debía dar a continuación. Evelyn pensaba, de forma muy ignorante, que cambiar una cerradura física de metal le otorgaba automáticamente derechos de posesión legal sobre una propiedad inmobiliaria registrada. Lo que ella y su hijo ignoraban por completo era que, 3 meses antes, durante una de mis largas visitas de fin de semana para cuidar a mi padre enfermo, yo había instalado 3 cámaras de seguridad celulares completamente ocultas de última generación. Estaban alimentadas por paneles solares independientes, camufladas entre las ramas de los pinos altos de la propiedad y apuntando directamente a todas las entradas físicas de la casa. Abrí la aplicación de monitoreo en mi teléfono y verifiqué las grabaciones del día. Las cámaras de alta definición habían registrado todo el proceso, el momento exacto en que el cerrajero local cambió la cerradura de la puerta principal por orden directa de Todd, y a Todd riéndose a carcajadas mientras probaba las llaves nuevas junto a su madre. Ese acto específico constituyó ante la ley un delito de desalojo ilegal constructivo. Al cambiar las cerraduras de una propiedad que se encuentra en medio de un proceso de sucesión abierta sin la autorización expresa de la albacea legal nombrada, Evelyn y Todd habían cometido una infracción civil y penal de extrema gravedad. Mi abogado, al recibir los archivos de video esa misma noche, preparó de inmediato una orden de restricción de emergencia, una demanda por daños y una solicitud urgente de restitución de la propiedad para presentarla ante el juez de guardia a primera hora de la mañana. Adjuntamos los videos de seguridad nítidos, el título de propiedad original de la casa y el testamento oficial sellado de mi padre. Estábamos jugando una partida de ajedrez muy seria, y ellos acababan de mover su pieza principal directamente hacia mi trampa más destructiva. Mientras esperábamos pacientemente que el juez de la corte firmara la orden de desalojo de emergencia y restituyera mis derechos, decidí cortar de raíz todos sus suministros financieros para asfixiar su capacidad de movimiento. La antigua empresa de construcción de mi padre tenía una cuenta bancaria corporativa inactiva pero con un saldo disponible de $212,000, dinero que históricamente se utilizaba para el pago de impuestos y el mantenimiento mayor de las propiedades familiares. Evelyn tenía una tarjeta de débito antigua vinculada a esa cuenta como firma secundaria autorizada para emergencias médicas del hogar. Al revisar minuciosamente los movimientos bancarios en vivo desde mi ordenador portátil en el hotel, vi que Todd había intentado realizar una transferencia electrónica de $50,000 de esa cuenta corporativa directo a su cuenta de ahorros personal esa misma mañana. Por fortuna, la transferencia estaba marcada como retenida por el sistema automático de seguridad antifraude del banco debido al monto inusual y a la inactividad previa de la cuenta. No perdí un solo segundo. Activé una cláusula de emergencia de los antiguos estatutos corporativos de la empresa de mi padre que me nombraba legalmente como secretaria corporativa y administradora única de la junta directiva en caso de fallecimiento del presidente fundador. Me presenté físicamente en la sucursal principal del banco comercial con el acta de defunción original, los estatutos de la empresa sellados por el registro mercantil y mi documento de identidad oficial. En menos de 45 minutos de trámites burocráticos, revoqué de forma definitiva la autorización de firma de Evelyn,
Congelé todas las tarjetas de débito secundarias asociadas a la empresa y transferí la totalidad de los $212,000 a una nueva cuenta bancaria blindada bajo mi único y exclusivo control legal. A las 2 en punto de la tarde, mi teléfono celular empezó a vibrar e iluminarse de forma insistente sobre la mesa del banco. Era Evelyn llamando una y otra vez. No respondí la llamada. Sabía que el silencio absoluto los desesperaría aún más que cualquier argumento verbal. 2 minutos después, llegó un mensaje de texto furioso de Todd que decía textualmente: Clara, ¿qué demonios le hiciste a la tarjeta de débito de mamá? Estamos en una tienda de muebles de diseño importados y la tarjeta fue rechazada frente a todo el mundo por falta de fondos. Devuelve el acceso al dinero ahora mismo o te vas a arrepentir el resto de tu miserable vida. Guardé de inmediato una captura de pantalla clara del mensaje de texto con la hora visible y se la envié por correo electrónico a mi abogado para que la agregara formalmente al expediente judicial como una prueba explícita de acoso, coacción y amenaza directa. 2 días más tarde, la aplicación de mi cámara de seguridad oculta en Los Pinos me envió una alerta roja de movimiento inusual al teléfono. Abrí la transmisión de video en tiempo real y vi algo que hizo que mi paciencia lógica y mi autocontrol se transformaran en una oleada de indignación profunda y dolor familiar. Chad y 2 de sus amigos de la ciudad estaban sacando de la casa los pesados muebles antiguos de la sala de estar de mi padre. Eran muebles de madera de roble macizo tallados a mano que habían pertenecido originalmente a mis abuelos paternos y que tenían un valor sentimental incalculable para nuestra familia. Los estaban arrastrando por las escaleras sin ningún tipo de cuidado, golpeándolos contra las paredes, para tirarlos directamente dentro de un enorme contenedor de basura industrial de metal que habían alquilado esa mañana y colocado en mitad de la entrada de la casa. Estaban destruyendo físicamente la historia de mi familia con el único fin de vaciar la casa rápidamente, pintarla y prepararla para una venta ilegal en el mercado negro inmobiliario mediante documentos falsificados. Llamé a mi abogado de inmediato, sintiendo cómo me temblaban los dedos por primera vez en meses. La orden de desalojo de emergencia ya está firmada y sellada por el juez de circuito, Clara, me dijo con voz tranquila pero firme a través del auricular. Tenemos el respaldo total y la asistencia física del departamento del sheriff del condado de Douglas para ejecutarla hoy mismo. ¿Quieres que actuemos de inmediato o prefieres esperar a mañana por la mañana? Nos vemos en la entrada de la propiedad en exactamente 1 hora, respondí con frialdad, recuperando por completo mi mentalidad de auditora. Lleva a todos los oficiales que sean necesarios para asegurar el perímetro. Llegué a la casa del lago Tahoe al mismo tiempo exacto que 2 patrullas oficiales del sheriff del condado, las cuales estacionaron bloqueando la salida de la camioneta de Todd. Mi abogado bajó de su coche portando una carpeta negra de argollas muy gruesa que contenía toda la documentación pertinente, las órdenes judiciales originales firmadas por el juez, los títulos de propiedad certificados y el informe financiero detallado del fraude de las tarjetas de crédito. Caminamos con paso firme por la entrada pavimentada de la casa, donde el contenedor de basura de metal ya estaba lleno hasta la mitad con los recuerdos de mi infancia, fotos familiares de mis vacaciones enmarcadas en vidrio, trofeos de pesca antiguos de mi padre y su valiosa colección de libros de arquitectura clásica tirados entre restos de basura común. Todd estaba en el porche delantero de la casa, sosteniendo una lata de cerveza y supervisando a sus 2 amigos mientras arrastraban un pesado aparador de roble hacia el contenedor. Al ver las luces rojas y azules de las patrullas de la policía y al notar mi presencia al lado del sheriff, se le cayó la lata de cerveza al suelo, derramando el líquido sobre la madera del porche, pero intentó recuperar rápidamente su postura de hombre rudo y arrogante frente a sus amistades. Evelyn salió de la casa corriendo al escuchar el ruido de los motores, vistiendo una costosa bata de seda importada que claramente había sido comprada utilizando la tarjeta corporativa de mi padre semanas atrás. ¿Qué significa toda esta ridícula escena?, gritó Evelyn con voz chillona, cruzándose de brazos con indignación fingida. Clara, te advertí muy claramente por teléfono que no tenías permitido volver a pisar este lugar. Oficiales, les exijo que intervengan. Esta mujer loca nos está acosando constantemente en nuestro propio hogar. Yo soy la viuda legal del dueño legítimo de esta casa y esta ha sido mi residencia oficial durante los últimos 8 años. El sargento del sheriff, un hombre robusto, veterano de 1000 batallas y con una expresión completamente seria en el rostro, dio un paso al frente ignorando los gritos de Evelyn y sacó un pliego de documentos oficiales doblados de su bolsillo interior. ¿Usted es la ciudadana Evelyn? Sí, por supuesto que soy yo, respondió ella levantando la barbilla con altivez. Tengo aquí una orden judicial de desalojo de emergencia y restitución de bien inmueble firmada por el juez de guardia del circuito judicial.
declaró el sargento con una voz que no admitía réplicas ni discusiones. Esta propiedad pertenece legalmente en su totalidad a la sucesión hereditaria administrada de forma única por la señorita Clara aquí presente. Ustedes han cambiado las cerraduras físicas de la casa de forma completamente ilegal, han bloqueado el acceso físico a la albacea designada por el tribunal y están destruyendo y enajenando bienes muebles que se encuentran bajo custodia judicial estricta en este momento. Tienen exactamente 2 horas a partir de este segundo para retirar sus pertenencias estrictamente personales de los dormitorios y abandonar los límites de esta propiedad de forma definitiva. Todd intervino de golpe, dando un paso agresivo hacia el oficial de policía, intentando intimidarlo físicamente con su estatura. Esto es una maldita mentira y una injusticia. Mi madre tiene plenos derechos de inquilina permanente aquí. Llevamos años enteros viviendo en esta casa y cuidando el terreno. No pueden venir con unos papeles falsos a echarnos a la calle como si fuéramos animales. Mi abogado intervino de inmediato, abriendo la carpeta negra frente al rostro de Todd y mostrando los documentos sellados. Aquí están los registros oficiales de residencia y los pagos de impuestos de los últimos 8 años, oficial. La residencia principal y el domicilio fiscal de la señora Evelyn están registrados legalmente en su apartamento céntrico de la ciudad. Esta casa del lago Tahoe siempre estuvo clasificada en los contratos como una propiedad vacacional de uso temporal. Además, aquí tengo las capturas de pantalla certificadas de los mensajes de texto del señor Todd amenazando directamente con violencia a mi cliente, junto con las grabaciones de video de alta definición de las cámaras de seguridad ocultas que demuestran de forma irrefutable el desalojo ilegal constructivo y el hurto agravado de activos en proceso de sucesión que se perpetró hace menos de una hora al desechar estos muebles antiguos de la familia. Todd miró fijamente los papeles del abogado. Luego clavó sus ojos en los míos, y su rostro pasó de un color rojo violento a un blanco pálido y sudoroso en un segundo al comprender la dura realidad. Cada uno de sus movimientos fraudulentos, cada mentira, cada robo de dinero y cada destrozo físico había sido registrado, analizado, clasificado y documentado por una auditora profesional que sabía exactamente cómo construir un caso criminal sólido. Sus 2 amigos de la ciudad, al notar que la situación involucraba directamente a oficiales armados, órdenes judiciales reales y cargos federales por delitos graves de hurto mayor, soltaron el aparador de roble en mitad del porche sin miramientos, se subieron a su coche a toda prisa y arrancaron el motor, marchándose de la propiedad sin decir una sola palabra de despedida y dejando a Todd completamente solo ante las consecuencias de sus actos. Tienen 2 horas exactas de reloj, repitió el sargento del sheriff, ajustando su cinturón de servicio y mirando su cronómetro digital con severidad. Si dentro de 2 horas siguen dentro de los límites de este terreno, serán arrestados de inmediato por desacato flagrante al tribunal y allanamiento de morada agravado en primer grado. Y usted, señor Todd, si toca una sola pieza de madera de ese contenedor de basura o intenta llevarse cualquier electrodoméstico que no sea su propia ropa personal, lo procesaremos penalmente por hurto en este mismo instante. Evelyn comenzó a llorar con desesperación real, esta vez no por actuación, sino por la pura humillación pública y el pánico financiero absoluto al verse descubierta y sin recursos, mientras los vecinos de las cabañas de campo contiguas salían curiosos a sus balcones y terrazas con binoculares para presenciar la caída del clan. Todd tuvo que pasar las siguientes 2 horas bajo el sol abrasador metiendo todas sus pertenencias acumuladas en bolsas de basura negras de plástico y cargándolas de forma desordenada en la parte trasera de su camioneta. Todo bajo la mirada atenta, fría y vigilante de 2 oficiales de policía armados que anotaban cada movimiento. Evelyn ni siquiera se dignó a mirarlo a la cara durante el proceso, estaba demasiado ocupada intentando salvar sus abrigos de piel, sus zapatos de marca y sus cajas de joyas compradas con el dinero robado de la cuenta de mi padre antes de que yo la bloqueara, cuando el tiempo se agotó por completo. Un cerrajero industrial que yo misma había contratado previamente llegó a la propiedad en su vehículo de trabajo. En presencia constante de la policía del sheriff, retiró con herramientas pesadas las cerraduras baratas que Todd había instalado días antes y colocó un sistema de seguridad digital biométrico de alta resistencia con códigos encriptados que cambiaban constantemente y que solo yo tenía guardados en mi teléfono móvil. Evelyn se subió en silencio absoluto al asiento del copiloto de la camioneta vieja de su hijo, ocultando su rostro avergonzado con un sombrero grande para evitar las miradas de los vecinos. Todd me lanzó una última y patética mirada llena de odio impotente antes de pisar el acelerador, encender el motor ruidoso y salir de la propiedad para siempre, completamente derrotado, sin un solo dólar disponible en sus cuentas bancarias congeladas y con una orden de restricción penal que le impediría de por vida acercarse a mí, a mi oficina o a cualquiera de las propiedades inmobiliarias de mi familia a menos de 100 metros de distancia. Pasé el resto de la tarde junto a mi abogado y él.
cerrajero trabajando duro para rescatar uno a uno los muebles antiguos de madera de mi padre del interior del contenedor de basura industrial. Afortunadamente, gracias a la calidad de la madera de roble clásica, la mayoría de las piezas históricas no habían sufrido daños estructurales irreparables, solo algunos rasguños superficiales que se solucionarían con un poco de barniz y paciencia. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas y todos los profesionales se marcharon de la propiedad, me quedé completamente sola en la inmensa sala de estar de la casa del lago, contemplando el agua tranquila y cristalina a través de la gran ventana de vidrio limpio. Por primera vez en 2 largos y agónicos años llenos de dolor y enfermedad familiar, sentí un silencio real, una paz profunda, limpia y absoluta que ya no estaba contaminada por la manipulación psicológica, el sentido de derecho desmedido de los parásitos o la codicia desalmada de las personas interesadas. Esta dura y dolorosa experiencia me enseñó una lección de vida fundamental que transformó mi estructura mental para siempre y que llevaré conmigo el resto de mis días. Ser una buena persona, ser generosa con los que te rodean, ser paciente ante las fallas humanas y honrar la memoria de tus seres queridos no significa bajo ninguna circunstancia permitir que las personas tóxicas, egoístas y manipuladoras utilicen tus propios sentimientos nobles como un arma biológica para destruirte financieramente o pasarte por encima. La verdadera madurez emocional consiste en aceptar con los ojos abiertos la realidad de que algunas personas nunca van a cambiar su esencia destructiva, sin importar cuánto amor, comprensión, paciencia o dinero les entregues a lo largo de los años, porque confunden de forma crónica la bondad humana con la debilidad de carácter. A veces, la mayor muestra de respeto propio y de amor real que puedes tener hacia ti misma y hacia el legado sagrado de las personas que ya no están en este mundo es levantar un muro de piedra inquebrantable hecho de límites personales claros, lógica fría basada en hechos reales y documentos legales sólidos que ninguna mentira familiar pueda corromper jamás. Hoy la casa del lago de mi padre está completamente segura. Mi mente descansa en una tranquilidad absoluta y mi vida profesional sigue su rumbo natural con la maravillosa certeza de que los datos fríos, la verdad histórica y la justicia legal siempre tienen la última y más poderosa palabra en este mundo.